Así pinta la cosa. Más cerca. Estoy derrengado. Estoy viendo la cumbre. Muy buenas, gentes. Hoy os traigo una joyita poco conocida de la cordillera cantábrica. No sube mucha gente a esta montaña, pero la verdad es que cuando veáis lo que se esconde por ahí arriba, lo vais a flipar. Y es que ya os lo digo, es una pasada. El camino ha empezado suave, pero esto acaba por todo lo alto, nunca mejor dicho, porque creo que transitaremos alguna cresta, haremos alguna trepada que otra con pasos de segundo grado, y si las nubes nos lo permiten, que parece ser que sí, tendremos unas vistas brutales. Así que veniros conmigo, vamos a verlo. Además os voy a contar todo el camino desde el principio. Y qué leches, que la ruta merece la pena. Bueno, como os decía, os voy contando desde el principio. A ver, nos hemos venido a la comarca de Liébana, en Cantabria, a la Sierra de Peñasagra, o Sierra de la Sagra. Peñasagra es el pico icónico de esa zona. Nos estamos alojados en un pueblecito que se llama Caecho, en la posada Torcaz, y eso está muy cerquita de Potes, y nos hemos trasladado con el coche hasta la población de Leveña, que es donde comienza nuestra excursión. Y la excursión trata de ascender Peñaventosa, de 1434 metros, también conocida como Pico Corroble. Empezaba suave, pero hace mucho calor. Y la verdad es que nuestro itinerario se dirige hacia donde más nublado está. Así que ya iremos viendo. Poquito a poco vamos ascendiendo y nos dirigimos a las invernales de Leveña. Luego iremos hacia el collado Taruey, creo que se llama, y ahí encarar la cresta de Peñaventosa. Entonces, como digo, os voy contando. Así pinta la cosa. Creemos que nuestra montaña, Peñaventosa, está ahí entre la niebla. No podemos ver su característica principal de su silueta, que es una prominencia de unos 178 metros que la hacen característica. Supongo que ahí estarán los tramos esos de segundo para trepar. Bueno, habréis visto que hoy vengo acompañado de mis amigos Juan Carlos y Josete. Ya os hablé de Josete en el vídeo de los Fontanes. Os pongo una tarjetita por aquí arriba. Y allí se ve una oquedad muy chula, la verdad. La cosa está que se abre, que se cierra. Ya iremos viendo, a ver. Estamos llegando al collao. Estamos llegando al collado de Taruey, que es nuestro punto clave de giro para ya encarar la loma cresta final, pero es larga, hasta Peñaventosa. Nos encontramos
a 1150 metros aproximadamente, así que nos quedan algo menos de 300, porque son 1434 la cumbre. El camino aquí ha ido por un bosque de hayas, entremezclado con zonas de pasto, y la verdad es que es muy bonito. Nos da el sol a ratos. Vamos a ver si finalmente se despejan las cumbres y podemos tener esas vistas brutales del macizo occidental de Picos de Europa, o macizo de Ándara, donde se encuentra la Morra de Lechugales, que yo la subí hace muchos años, y el Pico Cortés, que estuvimos hace poco. Dejo otra tarjetita aquí arriba de enlace al vídeo de picos, donde subimos al Pico Cortés. Yo no subí, en realidad subieron mis colegas al Prau Cortés, pero el vídeo merece la pena, luego lo veis cuando terminéis este. Más cerca. Incómodo el terreno por aquí, sencillo, con incertidumbre, algún hito que otro. Te escucho, José, cumbre. Estoy viendo la cumbre. Bueno, pues no he sido regalada. Magníficas vistas. Allí entre las nubes, Picos de Europa. El macizo occidental que decía antes. Y la verdad es que lo que prometido es deuda, ¿eh? Las nubes nos lo permiten, más o menos. Y el paisaje es, pues, extraordinario. No es una subida demasiado técnica, es un poco física, es un poco incierta, porque es un terreno complicado de transitar y difícil de subir, pero bueno, se deja. Vamos a comer algo. Bueno, ya hemos dejado atrás la montaña Peñaventosa. Vamos a trochar por el bosque de hayas. Vamos a evitar el collado. Y hay que decir que, bueno, Josete se ha quedado al inicio de la cuerda. Habréis oído a lo mejor algún sonido de walkie, de radio, y es que vamos comunicados. Y bueno, ya nos hemos juntado con él y lo que digo, vamos atrochando por el bosque a ver qué tal se nos da. Es un poco campo a través, pero nos ha parecido que era un bosque abierto y vamos a investigarlo. Nos quedan como 500 metros para llegar a nuestro camino de esta mañana, así que tampoco será tan grave. Os voy contando. Vaya jabalineo que nos estamos marcando. Es lo que tiene explorar. El bosque es muy bonito, pero trabajoso. Al final siempre peor el remedio que la enfermedad, por no volver al collao. Ya hemos alcanzado el camino que hemos llevado a la ida. Qué bonitos son estos parajes al lado del desfiladero de la Ermida, porque hay que decir que estamos al ladito del desfiladero de la Ermida. Gran lugar para visitar. Información y datos de la ruta. Hemos tardado en llegar al collao unas 3 horas y a la cumbre 5. Al final la ruta entera serán como 18 kilómetros, unos 1350 metros de desnivel y nos pueden salir a lo mejor 9 horas. Voy a dejar el track como siempre en el enlace a Wikiloc
para el que lo quiera ver, y decir como comentario que el atajo que hemos tomado por el bosque desde arriba para evitar el collao a la vuelta, pues totalmente desaconsejable, porque está cerrado totalmente y un bosque es un bosque. Así que os lo desaconsejo. Hacer la subida por donde la hemos hecho nosotros y la bajada exactamente por el mismo sitio. Y ya está. Y atentos, que os tengo que ahora poner la imagen del día. Ya veréis. Y ya sabéis, dame una senda y recorreré el mundo.